Existen herramientas que nos pueden ayudar a controlar dichos procesos. Está el diagrama de Chicago, que el diagrama de Chicago no es más que, como su nombre lo dice, un diagrama en donde se describe un problema, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Entendemos que todo problema tiene causas y mientras más reducidas sean dichas causas, no va a existir un problema. Entonces es cuestión de determinar y de saber cuáles son las causas de dicho problema. El diagrama de Chicago permite eso. Supongamos que tenemos el problema como idea principal y que de dicho problema vamos a derivar o vamos a indagar cuáles son cada una de esas causas y cuáles son las soluciones que le podemos dar a cada una de esas causas para evitar que siga ocurriendo dicho problema. También tenemos las hojas de control, que no es más que buscan determinar la cantidad de veces que se repite, que hay una repetición de un dato. Por ejemplo, la cantidad de veces que se repite el color de una prenda en una tira de ropa. Y luego podemos determinar o podemos graficar dichos datos y podemos establecer visualmente, podemos ver mejor visualmente qué es lo que está pasando. Entonces podemos establecer, oye, estamos produciendo más cantidad de prendas de este color respecto a este, debería de haber un equilibrio. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? De manera rápida y sin necesidad de ser tan exhaustivo. Existen otras muchísimas herramientas que nos pueden ayudar en el control de procesos. Sabemos que un proceso está en control cuando se conoce cuál es el propósito. También sabemos que un proceso está en control cuando cada uno de sus pasos están descritos, cuando conocemos cuáles son las entradas y las salidas, cuando conocemos quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores y cuando podemos medir esta mejora, medir la eficiencia y la eficacia. También es importante saber quién es el responsable o sé que exista un responsable. Dentro del proceso de control está la mejora continua, que no es más que establecer o se basa en el ciclo de Sheward. Sheward establecía 4 parámetros importantes, que son planificar la mejora, que no es más que hacer un plan de mejora para saber cómo introducir los cambios en el proceso que ya está diseñado, ejecutar, que es hacer mejor las cosas que se venían haciendo y se miden los resultados para ver cómo se está dando el proceso. También por tercero es evaluar, que es buscar continuamente cuáles son las causas de las desviaciones de los resultados, que son aquellas cosas que están impidiendo que el proceso se esté dando de acuerdo a lo que ya se venía estableciendo. Y por último, de acuerdo al ciclo de Sheward, es actuar, que no es más que intervenir en el proceso para solucionar los problemas de calidad. Continuando con las 7 herramientas clásicas de la gestión de la calidad, tenemos el histograma y el diagrama de Pareto. El histograma no es más que un gráfico de barras verticales que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Estos se disponen de un eje horizontal y de un eje vertical. En el vertical se representan las frecuencias y en el horizontal se representan los valores de las variables. Y normalmente estas variables lo que señalan son las marcas de clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. El diagrama de Pareto, por su parte, es una herramienta de análisis y esto ayuda en la toma de decisiones en función de prioridades. Dicho diagrama se basa en un principio enunciado por su creador, Pareto, que dice lo siguiente: el 80% de los problemas se pueden solucionar si se eliminan el 20% de las causas que lo originan. Debido a esto también se le conoce como curva 80-20. Mediante la gráfica dispuesta en este diagrama se colocan los problemas poco vitales a la izquierda y los muy triviales se colocan en el lado contrario, es decir, en el lado derecho. Este diagrama tiene diversos usos, entre ellos sirven, por ejemplo, para identificar un producto o un servicio y la forma para poder mejorar su calidad. Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o las causas de una forma más sistemática, de una forma más organizada, al buscar las causas principales de los problemas y establecer una prioridad a la hora de solucionarlos. Y estas gráficas son valiosas como, por decirlo de alguna forma, fotos de antes y después para demostrar si un proceso se ha logrado. Muchas gracias. Diagrama de dispersión. Este
Este método es una representación gráfica de la variación conjunta de dos variables cuantitativas. Además, intenta establecer una causalidad entre ambas aunque no puede probarlo. Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una variable, representados o posicionados en el eje horizontal, y los datos de la otra variable posicionados en el eje vertical. Además, un diagrama de dispersión también puede ser conocido como un gráfico de dispersión. Por otro lado, el muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos para poder caracterizar el total de la población. Por ejemplo, si se quiere conocer algo sobre un universo o una población, como qué cantidad de los habitantes de México fuma frecuentemente, en vez de seleccionar o de preguntarle a los 122 millones de personas que habitan en México con qué frecuencia fuman, se selecciona una pequeña parte de la población, como por ejemplo 1000 personas, y de esta manera se puede conocer aproximadamente cómo se comporta el total de la población. Diagrama de relaciones. El diagrama de relaciones es una herramienta útil para el análisis de un problema, el cual sus causas se encuentran relacionadas entre sí de manera muy compleja. Su implementación se realiza generalmente de manera grupal mediante el uso de tarjetas, el cual para comenzar se tendrá que definir el problema y luego se describe en una tarjeta colocada en el centro del diagrama. Los integrantes del grupo deben colocar sus ideas de formas aisladas sobre todas las posibles causas para tratar de solucionar. Cuando se cuenten con todas las tarjetas, allí se debe agrupar por similitud o relación de las mismas, para así saber cuál es la posible solución más efectiva que nos garantizará la herramienta principal o primordial para distribuirlas así y poder llevar un criterio exacto de lo que se quiere tratar. En cuanto al diagrama de afinidad, este diagrama también es conocido como el diagrama KG por las iniciales de su creador, el cual se fundamenta o constituye en una herramienta esencial para ordenar grandes cantidades de datos, el cual también se maneja como el que ya dije anteriormente, mediante tarjetas que se agrupan para tratar de clasificar o clarificar mejor las ideas y poder disminuir las causas al problema. En muchos de los casos, su resultado puede o no ser determinante, pero sí orientativo. Es decir, que no te garantizará la posible causa exacta, sino que te orientará más allá de lo que tú quieras tratar y te generará una posible solución a dicho problema. Gracias. Diagrama de árbol y diagrama matriz. El diagrama de árbol también se conoce como diagrama sistemático. Es muy parecido a las estructuras organizativas de una empresa, ya que se caracteriza por su estructura lógica y ordenada. Se utiliza para generar las acciones necesarias para lograr un objetivo y se procede en forma secuencial, incrementando el grado de detalle. A nivel que vaya siendo más específico, más detalle se va teniendo del objetivo que se quiere lograr. El diagrama matriz. Su función principal es clasificar los puntos problemáticos a través de la representación multidimensional de los problemas. Existen diferentes maneras de construirlo dependiendo de la función que se quiera que se tenga. Entre estas están la matriz tipo L, la matriz tipo T, la matriz tipo X y la matriz tipo Y. Matriz de priorización. Es una herramienta que se utiliza para escoger entre varias opciones en función de criterios predefinidos y de manera ponderada. El grupo de trabajo es el que determina cuáles son las operaciones disponibles y qué criterios se tomarán en cuenta. Estos deberán ser diferentes entre sí y es importante escoger un número importante de criterios, solo los más importantes, para reducir la complejidad del análisis. 3 o 4 criterios suelen ser aceptables para elaborar la matriz. Se deben definir claramente el objetivo y luego se deben determinar las opciones disponibles. Después se deben especificar los criterios sobre los cuales se decidirá. No todos los criterios tienen igual importancia. Por ello se deben ponderar los criterios para que no todos impacten de igual manera a la hora de tomar una decisión final.
el diagrama de proceso de decisiones. Esta herramienta también se conoce con las siglas PGPC. Es muy útil para detectar los posibles obstáculos o inconvenientes al momento de implementar un plan de acción y nos permite tomar decisiones a tiempo para solucionarlo. Se parte desde la actividad inicial y se va descendiendo. En primer lugar encontramos a las tasas que son las tareas fundamentales que deben realizarse para alcanzar el objetivo. Se plantean los problemas que pueden surgir, que son los problemas potenciales, y para cada problema se determinan las medidas para contrarrestarlo. Si las medidas efectivas se coloca un círculo y si no lo es, una cruz. Diagrama de flechas. El diagrama de flechas se utiliza para representar de manera gráfica una red compuesta por la secuencia lógica de las actividades que se precisan realizar para resolver un problema o alcanzar una meta. Esto nos permite determinar los posibles cuellos de botella o hallar los caminos más cortos. Para esto se debe identificar los objetivos, el uso de las herramientas y definir los límites y el alcance.